Hermanos, muy buenos días, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Y vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Pues el día de hoy vamos a analizar los pasajes que van de Juan capítulo 1, del verso 29 al verso 34. Y bueno, pues antes de iniciar, vamos a orar para que sea nuestro Dios guiándonos en esta meditación. Y pues lo más importante que pues aprendamos de su palabra y pues que podamos realmente salir confortados en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en este momento queremos agradecerte tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque en ella encontramos un cúmulo de riquezas en cuanto a cuestiones espirituales y de sabiduría, Señor, y en esta hora nos acercamos a ti para que seas guiándonos, Señor, para que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, que ésta traiga a nosotros convicción y sobre todo que nuestra fe vaya aumentando. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad tú estás con nosotros y pues sé tú guiándonos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar lectura a los pasajes que meditaremos el día de hoy. Y bueno, en las 4 semanas anteriores, recordando que estuvimos pues prácticamente meditando en el testimonio de Juan el Bautista y hoy pues bueno vamos a ver una parte de la escritura donde ya abiertamente se presenta nuestro Señor Jesús y bueno Juan el Bautista es quien habla acerca de él de una manera muy contundente. Entonces vamos a leer textos Juan los textos que van de Juan capítulo 1 del 29 al 34. El siguiente día vino Juan a Jesús, perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Y bueno, ya aquí en esta escena, hermanos, pues ya no vemos a los fariseos, aquel grupo de levitas y sacerdotes que fueron a cuestionar a Juan el Bautista cuál era su ministerio, quién era él y qué es lo que estaba haciendo. Aquí, pues bueno, vemos que abiertamente Juan ya está dando testimonio de Jesús e indicando concretamente quién era o qué, sí, quién era el Señor Jesús y aquel que había de bautizar en Espíritu Santo. Pero vamos a ir desmenuzando estos versos, hermanos, y para eso, pues bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Acompáñenme. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con estos dos textos. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 29 y 30, dicen de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces vean, hermanos, lo primero que Juan el Bautista da testimonio es esta parte, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y obviamente pues esto nos lleva algunos años atrás, aquella época donde el pueblo de Israel estaba esclavizado bajo el yugo de Egipto. Y bueno, pues ellos clamaron a su Dios, bueno, en este caso a Dios, a nuestro Dios, y Él les rescata, ¿verdad? Utilizando a su siervo Moisés. Y cuando ellos son rescatados, instituyen
una ceremonia que es el día de la Pascua y pues dentro de esta ceremonia, digamos que el elemento principal pues era el Cordero Pascual, así como lo llamamos. Y vean pues la gran enseñanza que estaba detrás de todo esto, ¿no? Porque cuando a los judíos de la época de nuestro Señor Jesús y actualmente que celebran la Pascua se les recuerda este evento, pues lo primero que viene a sus mentes es el hecho de que eran esclavos y que a través de este hecho portentoso que hizo nuestro Dios, fueron liberados de esa esclavitud. Y ellos en ese momento lo único que entendían es que, bueno, que ya no iban a ser esclavos, ¿no? Pero esto tiene mucho significado porque ahora venía aquel quien los iba a hacer verdaderamente libres. Porque si nosotros hacemos una reseña, inclusive en ese momento, pues si bien es cierto que los judíos no eran esclavos de los romanos, pero sí estaban bajo el yugo del imperio romano, ¿no? Y pues bueno, años atrás, pues también estuvieron bajo el yugo de los babilónicos, esto por la desobediencia que ellos manifestaron a nuestro Dios en cuanto a la ley, y luego posteriormente con los medos y los persas, ¿no? Pero en términos generales, pues en ese sentido podemos decir que siempre o gran parte hasta ese momento de la vida del pueblo de Israel, pues se caracterizó porque existía un yugo, ¿no? Si no bien como el que tenían en Egipto, pues sí, siempre estaban sujetos bajo alguien. Pero en este caso aquí les está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta ya era una liberación total, era una liberación espiritual, era una liberación eterna, era una liberación que iba a permitir que cada uno de nosotros y este pueblo, el pueblo judío, específicamente, nuevamente iba a tener una relación con Dios de manera directa, ¿no? Ya no con figuras, ya no a través de ceremonias, apuntando o recordando al Cristo, sino que ya este era. ¿Y qué frase utiliza Juan, ¿no? El Cordero de Dios, es decir, aquel que va a ser sacrificado y va a ser sacrificado por una causa, para quitar el pecado del mundo. Es decir, iba a ser realmente algo grande, ¿no? Y ya aquí claramente Juan está señalando a la persona a la que indicaba. Y como leímos algo muy interesante que leímos en el versículo 31, que ahorita veremos más adelante, es que decía, yo no le conocía. Pero si ustedes recuerdan, eso lo leímos en Lucas, cuando Juan el Bautista va a iniciar su ministerio, allí en el Evangelio de Lucas, nos indica que Dios le habló a Juan y le da estas instrucciones, ¿no? Entonces, qué maravilloso es que él no lo conocía, digámoslo, físicamente, pero él siempre decía, hay alguien en ustedes, entre ustedes, que ese es el que va a venir a bautizar en espíritu, es el que va a venir a perdonar los pecados, ¿no? Y le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué palabras tan fuertes. Y bueno, debemos de entender también que Juan, su papá era sacerdote, ¿no? Entonces él sabía perfectamente el significado de estas palabras, ¿no? Y de todas las que utilizó. Y aquí claramente le está diciendo, bueno, pues él es el Mesías esperado. Y vean, también dice, es el que yo decía, después de mí viene un varón, ¿no? Y él se refiere a que, pues en edad era menor que él, pero solo en eso, ¿no? Era menor que él. Y luego dice, pero aquí miren, si se dan cuenta, dice, este es el que viene después de mí. Recuerden que, bueno, el ministerio de Juan el Bautista era, pues simplemente preparar a las personas para que éstas pudieran escuchar el mensaje que nuestro Señor Jesús traía para ellos. Y luego dice él, es antes de mí. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que nuestro Señor Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y lo recalca, ¿no? Nuevamente ahí en el versículo 30 dice, y lo tienen aquí en sus pantallas, porque es primero que yo, ¿no? Entonces, claramente nos está diciendo, Él siempre ha existido, pero ahora, como lo vimos en el versículo 14, Él se ha humanado, se ha encarnado, este verbo que estaba con Dios y es Dios, pues ahora está entre nosotros y es Él, el Cordero de Dios, ¿no? O sea, ya Juan
sin ningún tipo de acertijos. Claramente está diciendo, bueno, pues este es Jesús, el Cordero de Dios, y Él viene a quitar el pecado del mundo. Él no viene nada más a cubrirlo como lo hacían todas las ceremonias anteriores a Jesús, sino que este era el golpe definitivo a la serpiente en la cabeza, ¿no? Vamos a analizar ahora lo que viene en el siguiente verso, que es el 31. Acompáñenme, hermanos. Ok, bueno, el texto dice de la siguiente manera: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, ¿no? Vean, es lo que yo les comentaba. Dice Juan, yo no le conocía, pero cuando Dios le habla y le dice cuál va a ser su ministerio, Él le dice ciertas instrucciones. Y una instrucción era aquel que, ahorita lo vamos a leer más adelante, ahí en el verso 33, pero dice, aquel en quien tú veas que el Espíritu Santo permanece, ese es el enviado, ese es el Hijo de Dios. Pero ya aquí Juan, prácticamente guiado por el Espíritu de Dios, le está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, pues francamente, físicamente yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Es decir, Juan está diciendo, mi ministerio solamente era preparar el camino, como lo dice en Malaquías 3:5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vean qué interesante, porque Malaquías, o sea, está escuchando directamente a Dios. Y él dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es decir, Dios está diciendo, Él va a ir delante de mí, pero vemos que es Jesucristo, que es Dios mismo, ya lo vimos, el Verbo, aquel que era Dios, perdón, aquel que estaba con Dios y era Dios mismo, pues ahora se humanó, es decir, se encarnó. Y Él está diciendo, voy a enviar a mi mensajero delante de mí. ¿Quién fue este mensajero? Pues Juan el Bautista, ¿no? Y este fue el ministerio que concretamente ejerció el Bautista durante su vida, ¿no? Es decir, preparar el camino del Señor, ¿no? Ir poniendo a un pueblo bien dispuesto para que éste escuchara con claridad el mensaje que, que nuestro Señor Jesús tenía para él, ¿no? Y ahora vamos a pasar a una parte muy interesante que también cumple una profecía que está ahí en Isaías capítulo 11, que ahorita vamos a leer, pero que fíjense que buscando yo un poco acerca de cuáles deberían de ser para el pueblo judío las características del Mesías, porque como ustedes bien saben, pues el Mesías para ellos no fue Jesús, sino que ellos siguen esperando al Mesías. Pero ¿qué creen? Que justamente para identificar al Mesías ellos ocupan este versículo de Isaías? Entonces vamos a verlo y vamos a ver si algunas de estas características las cumple nuestro Señor Jesús. Eso es muy interesante, ¿no? Vamos a verlo, hermanos. Ok, pues vamos a leer Juan 1 del 32 al 33. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, vean qué tan importante es esta aclaración de Juan el Bautista, ¿no? Porque él dice, bueno, yo vi al Espíritu que descendía sobre él como paloma, no que era una paloma, dice, y permaneció sobre él. Y vuelve a repetir, insiste Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿quién es el que envió a bautizar a Juan el Bautista? Pues Dios mismo, ¿no? Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ese es el que regenera el corazón del ser humano. Ese es el que tiene el poder para poder hacer que pase de muerte a vida una persona, ¿no? Y esta referencia me gustaría, que es lo que yo les comentaba, que es algo curioso porque investigando un poco, para los judíos el Mesías tiene que cumplir
estas características. Y lo voy a leer, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ¿no? Entonces vean qué interesante. Vamos a ver si esto lo cumple nuestro Señor Jesús. Dice, primer punto, aquí lo podemos ver, dice, aquí ustedes lo ven en su pantalla, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Bueno, ¿y cuál es esa vara que sale del tronco de Isaí? Bueno, esa vara que sale del tronco de Isaí, pues es David. Dice, y un vástago retoñará, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Es decir, de ese tronco que es, dice, saldrá una vara, de esa vara saldrá alguien llamado David, y de las raíces de este vástago retoñará de sus raíces, ¿verdad? Aquel que había de ser el Mesías, ¿no? Porque si ustedes leen todo el capítulo 11, está hablando acerca del reinado justo del Mesías. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el Espíritu de Jehová? Pues es el Espíritu Santo. Entonces, vemos que ahí Juan está dando testimonio de esto precisamente. Ya les decía yo hace un momento, recuerden que el papá de Juan el Bautista era sacerdote y él sabía perfectamente estas cosas. Y Juan el Bautista fue instruido también en esa misma línea. Entonces, pues vemos que aquí les está diciendo, yo vi descender el Espíritu Santo sobre este. Y aquí en Isaías dice, bueno, pues una característica es que el Espíritu de Jehová va a reposar sobre él, es decir, va a permanecer. Y Juan el Bautista está dando testimonio de que él viene Jesús a él, ¿verdad? Lo bautiza, que eso es algo también importante para nosotros porque ahí instituye esta ceremonia que es la del bautizo. Pero lo más relevante de esto es el hecho de que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Por lo tanto, se cumple esta profecía de Isaías 11, del 1 al 2. Y vemos que, eh, pues esto es una cuestión de fe, hermanos. Si no hay fe, como lo veía el día de ayer en el grupo de estudio, la fe verdadera, pues es algo que Dios pone en nosotros, no es algo que nosotros tengamos. Y justo esa fe verdadera se manifiesta cuando somos bautizados en el Espíritu Santo o cuando hemos recibido el Espíritu Santo, es decir, cuando hemos sido regenerados. Entonces vean cómo se cumple con claridad, porque aquí en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y luego dice que no juzgará según la vista de sus ojos ni lo que escuche, sino que él puede ver lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, que esa solo es una característica que tiene Dios, pero aquí no está diciendo que el Mesías también iba a tener esta característica, ¿no? Entonces, qué maravilloso es ver que Juan el Bautista, un conocedor de lo que el profeta Isaías escribió guiado por Dios, pues da testimonio, ¿no? Este es aquel del que yo les decía que estaba entre ustedes, pues ya sin ningún tipo como les decía hace un momento, de acertijo, pues con claridad le dice, este es, porque a mí me dijo que el que me envió, que el que yo viera que sobre él repose o permanezca el Espíritu, ese es el Hijo de Dios, ¿no? Y justo, pues nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo estas características en este momento, ¿no? Y por eso es tan importante, porque aquí Juan el Bautista le está diciendo, pues bueno, aquel que esperaban, ¿verdad? Del cual hablaba el profeta Isaías, pues aquí está entre nosotros, en medio de nosotros, ¿no? Y vean con qué concluye el siguiente verso de Juan, capítulo 1, verso 34. Vamos a ver, porque ahí él da una aseveración categórica, ¿no? Por si quedaba alguna duda, o sea, les dice, este es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le está diciendo, este es del que me envió y me dijo, donde permanezca el Espíritu, pero también nos está llevando a esta referencia de Isaías, ¿no? De en este va a permanecer el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver otra tercera aseveración que hace Juan y que es lapidaria, ¿no? Vamos allá, hermano. Bueno, y pues llegamos a nuestro último verso que es Juan 1:34. Y vean, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ya les decía yo, por un lado les dice, bueno, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es primero que yo porque es antes que yo. Dice, y yo no le conocía y por eso vine a estar bautizando. Pero el que me envió, es decir, Dios, me dijo que aquel en el que viera descender y permaneciera sobre él el Espíritu, este es el que bautiza en Espíritu Santo, ¿no? Es decir, es el que regenera el corazón del ser humano. Y luego al último dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recordemos que estas palabras, pues, dichas por un judío, no son tienen una connotación muy fuerte, ya que prácticamente está diciendo, este es Dios. Entonces, no es algo menor que un conocedor judío, papá de un sacerdote, instruido también, pues esté diciendo este tipo de palabras, ¿no? ¿Por qué las dice uno? Porque pues Dios lo envió a hacer este ministerio, ¿no? A dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo cual, pues bueno, me lleva a pensar algo. Nosotros ya hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer comentábamos que en un inicio la iglesia pues creció muchísimo. ¿Y a qué se debió? Pues bueno, en parte a aquella persecución tan fuerte que vivieron en este primer siglo y durante los siguientes, que prácticamente decir que tú eras cristiano era so pena de muerte, y esto los llevó a ir creciendo y creciendo y creciendo, pero a diferencia de esa época comentábamos que hoy, al menos en nuestro contexto, pues estamos muy cómodos porque no hay una persecución hacia nosotros, ¿no? Entonces, pareciera que a veces pedimos a gritos, Señor, pues por favor, quítame de mi comodidad, ¿no? Y esto no se lo decimos, pero con nuestros hechos, pues lo expresamos claramente, ¿no, hermanos? Entonces, pues ojalá que la vida de este hombre, Juan el Bautista, que dio un testimonio fiel de a quién servía y de cuál era su propósito en la vida, pues nos sirva de ejemplo, ¿no? Para orar y pedirle a Dios que pues también nosotros vayamos en ese sentir, ¿no? De dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ahora, pues nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿no? El primero en el que permaneció el Espíritu fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es las primicias de todo, ¿no? Pero, pues ese gran privilegio, hermanos, también lo tenemos nosotros, ¿no? Ahora el Espíritu Santo, el que nos regeneró, ahora también permanece en nosotros. Y no solo eso, sino que habita en nosotros. Ahora nosotros somos su templo. Ya no requiere un templo, digámoslo así, donde se le vayan a ofrecer cosas, sino que ahora nosotros somos ese olor fragante delante de nuestro Dios, ¿no? Pero pues obviamente para esto tiene que haber una vida, yo no digo de inteligencia, de capacidad, sino más que eso de entrega a nuestro Dios, ¿no? Porque todo lo bueno que nosotros podamos hacer, pues es obra de Dios en cada uno de nosotros, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, pues qué grandes pasajes hemos podido meditar el día de hoy. Ya ver cómo Juan el Bautista sin ningún tapujo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Este es aquel que me dijo que el que yo viera que permanecía el Espíritu es el que iba a bautizar en Espíritu Santo y este es el Hijo de Dios. Ya una frase que por, con toda claridad resume perfectamente quién es nuestro Señor Jesús, ¿no? Para nosotros pues tal vez es muy sencillo porque ya lo vemos
pues hacia atrás en retrospectiva, pero también es cierto que lo que más nos ayuda a ver y a entender que Jesús es el Hijo de Dios, pues es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Aquel que guió a Juan el Bautista a decir todas estas cosas, ¿no? Pues qué maravilloso, hermanos, y yo espero que esto sea de gran bendición para sus vidas y pues también nos lleve a todos a gratitud porque ahora podemos decir que somos hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora queremos agradecerte pues toda tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias porque a partir de que tú, pues desde el inicio o antes de la fundación del mundo decidiste hacernos parte de tu pueblo, Señor, pues tuviste a bien enviar a nuestro Señor Jesús como propiciación por nuestro pecado, el justo pagando por el injusto, Señor. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, Señor, ahora podamos realmente servirte, gozarte y pues dar testimonio de lo que tú eres, Señor. Permite, Padre Celestial, que así como Juan el Bautista fue fiel en su testimonio, pues también lo seamos nosotros, Señor, que nuestro testimonio por sí solo hable de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sabemos que esto es algo complicado, Señor, pero creemos en que tú lo puedes hacer, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y a ti acudimos para hacerte esta petición. Gracias, Señor, porque pues sabemos que tú eres soberano y delante de ti no hay nada, Señor, que pueda detener. Pero también creemos en tus propósitos, Señor. Y permite que todos tus propósitos, Señor, sean perfectamente cumplidos en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra. Bendice grandemente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por su atención, por estar atentos a esta escuela dominical y pues que Dios les bendiga y que sigan teniendo un día sumamente bendecido. Hasta pronto, hermanos.